Acuario, bienvenidas mis guerreras y mis guerreros a esta lectura para el 2021. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Vamos a ver cuál es el arcángel que te va a estar acompañando durante todo este nuevo año y qué mensaje tiene para ti. A ver, Acuario, ¡wow! Te ha salido tremenda carta. Tienes el arcángel Uriel, que representa el sol en el tarot. Te da el número divino como el número 19, puedes sumarlo y ser el número 10, 01 o el 91 también. Te dice que la vida es maravillosa, que durante todo el 2021 vas a tener la bendición de Dios, la bendición de la luz a tu alrededor, que vas a poder lograr el éxito y que vas a tener mucha fuerza y mucho poder derivada del pensamiento positivo. Y también te están aspectando un gran éxito que va a ser de mucha inspiración, Acuario, en tu vida. Esa carta del sol me encanta, es una carta súper alegre, una carta de avance, de felicidad, de éxito sin duda alguno para ti. Claro que pueden haber sus retos durante el año, pero primordialmente vas a sentir que tienes como una guía, una bendición que está a tu lado llevándote para el éxito. Vamos a ver cómo va a estar tu mente, tu corazón y qué bloqueo podrás tener primordialmente, el que sea el principal para el año 2021. Luego de eso te voy a sacar un mensaje general con mis cartas negras. Veremos un mensaje para el amor, trabajo y dinero para el 2021 y al final una carta para cada mes. Tu mente. Tienes la carta de la plenitud. Perdón. Me encanta muchísimo esa carta que tengas ahí en la mente, porque me está hablando entonces a ti, Acuario, de que vas a sentirte pleno, vas a sentirte bien, vas a sentirte completa, completo, de que el 2021 es el año que tú has estado esperando. Esa carta del sol también podría estarte hablando a ti de reconocimientos públicos, si tienes algún tipo de trabajo en el medio. Y me encanta cómo esta carta de la plenitud pareciera como si esta persona estuviese maquillada con flores, así que puede que tú manejes algo de maquillaje, seas un artista o tal vez simplemente te está indicando de que vas a lograr sentirte en plenitud durante todo este año 2021. Es lo que va a estar principalmente en tu mente. Esa energía de que solamente se den cosas para ti que te den felicidad, que te den tranquilidad. Tu corazón tiene la carta de la mente. Me habla que el corazón va a estar muy enfocado en lo que tú estás pensando. El corazón no se va a estar dejando llevar por sentimientos ni por emociones. Veo que vas a tener mucho más control, Acuario, de tus sentimientos, de tus emociones, porque el corazón te habla de que está conectado con la mente. Lo que me indica que va a ser un año en el cual tú vas a estar tomando decisiones mucho más analizadas. No vas a estar actuando en base a impulso, vas a estar actuando en base a un análisis previo que tú llegues a hacer de las situaciones y tal vez anteriormente el actuar por impulso no te ha funcionado. Y ahora en el 2021 es que tú tomas esa decisión de decir, ¿sabes qué? Yo quiero llegar a esa meta, quiero llegar a ese punto de mi vida. Voy a analizar cuáles son los pasos que tengo que dar para llegar allá y obtener esa plenitud que la tienes en la mente y vas a empezar a manifestarla. Wow. El bloqueo que podrías tener, te sale la carta del juego. Y con esto la advertencia que te están dando es de que tómate las cosas en serio. Hay situaciones a tu alrededor que podrás estar experimentando el próximo año en lo cual te están indicando de que es necesario que te las tomes en serio. Que no te tomes las cosas de una manera ligera. Asegúrate entonces de que esto que vayas a estar haciendo sea algo que tú verdaderamente quieres hacer y que cumplas con los pasos. Pues porque sin ofender te digo que aquí con esto veo una energía de una persona que puede dejar las cosas a medias. Una persona que inicia algo y lo abandona. Inicia algo y lo abandona. Entonces esta persona podría estar constantemente preguntándose, pues, ¿por qué no tengo éxito? Y la respuesta que me dicen mis guías con esta carta es porque no tienes constancia. Tú sabes, Acuario, yo te digo esto con todo el amor del mundo. Si ese mensaje no aplica para ti, pues tú eres una persona determinada, eres una persona con tus proyectos, cuando los inicias los terminas, pues esa partecita no es para ti. Ese aloncito de oreja es para los que lo necesitan. Constancia. Me están diciendo mis guías, constancia, Acuario, constancia.
No importa si lo que estás haciendo del 100% no sale como tú lo quieres, pero no te rindas y no dejes las cosas a mitad, termínalas. Ese es un mensaje importante, pues tengo que pasarlo. Vamos a ver, Acuario, cuál es el mensaje para ti con las cartas negras para este 2021, un mensaje principal. Tienes la carta del 5 de bastos, la carta del 6 de copas y la carta de el diablo. Veo esta necesidad en el 2021 de independizarte, de liberarte de tentaciones. Algunos de ustedes podrían estar teniendo algún tipo de conflicto con una persona. Puede ser una mujer, puede ser un hombre, puede ser una madre, puede ser un padre. Tal vez tú estás sintiéndote de que esta persona tiene cierto control sobre ti. O puedes simplemente estar entrando en tu vida, Acuario, esa necesidad de independizarte del hogar, de la familia, de donde estás. Hay esa energía para algunos de ustedes que están pensando en tener su propio lugar, que estás pensando en dejar otra persona atrás. Y esto más que todo lo veo como con esa necesidad de romper ataduras y de romper manipulaciones a tu alrededor. Y esta noticia tal vez que podrías estar pensando para el próximo año es en parte para que tú puedas obtener esa plenitud que estás buscando. Pero a la misma vez no quieres quedar como una persona malagradecida, también me están indicando acá. Puede ser que estés pensando en dejar un lugar o un trabajo para hacer algo independiente. Mira, y aquí me están indicando de que tú vas a tener éxito con esta carta del As de Oros, ¿eh? Vas a tener éxito y vas a tener la oportunidad de poder hacer eso que tú estás planeando, organizando para poder obtener esa plenitud en el 2021. Pero que ese triunfo y ese éxito que tú vas a tener financieramente va a ocasionar que otras personas a tu alrededor no estén de acuerdo contigo y te vayan a traer dificultades. Ok, Acuario, también tienes que el próximo año 2021 tener atención con una situación con juicios, con demandas. Y esto me marca principalmente por esto. Hay algunos de ustedes que podrían estar planeando, organizando algo que les va a dar mucho dinero. Pero asegúrate legalmente que de la forma como lo vas a hacer no te vaya a traer conflictos con otras personas o con otras marcas o con otras situaciones a tu alrededor, porque aquí podría haber algún juicio por derechos de autor, aquí podría haber un juicio por plagio, tal vez no intencional, pero así es que tal vez el nombre de un producto sea similar, el nombre de un libro que vayas a escribir sea similar, el nombre de una pintura que hayas realizado sea similar. Hay algo con eso para algunos de ustedes, ¿eh? Me están indicando que mucho cuidado, porque eso te va a generar mucho dinero. Y como te va a generar mucho dinero y estás pensando entonces en independizarte, en hacer las cosas por ti misma, por ti mismo, vas a recibir muchos ataques. Solo para que tengas cuidado, ¿no? Depende de la línea que tú te encuentras. Pero hay algo aquí de una posible demanda para el 2021 en base a algo y que tal vez no fue intencional, pero que necesitas hacer esa investigación antes de proceder con algún proyecto. Y mira, te salió el diablo allí y partí las cartas y vuelve a salirte el diablo y mira la carta que estaba al final, As de Oros. Y eso con esto te están recalcando esa energía de cuidado con eso que vayas a estar creando, ¿ok? Para el 2021. Lo que pasa es que va a ser un exitazo, va a generarte muchísimo dinero lo que tú vayas a trabajar, lo que vayas a hacer en el 2021. Y van a haber personas a tu alrededor que eso no les va a gustar. Tienes que prestar atención a eso y cuidarte. A ver, Acuario, en el trabajo en general para el 2021, ¿qué mensaje hay para ti? Tienes la carta del 3 de espadas, la carta del 8 de oros y la carta del 10 de espadas. Mira, va a ser un año de muchísimo trabajo para ti. Si estás trabajando en un lugar actualmente o si tienes un nuevo trabajo, te van a poner a trabajar y mira, me colocan en la imagen como si estuviesen como en los tiempos de antes, siglos atrás, con un látigo así. Trabaja, 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 trabaja. Que te vas a sentir extremadamente agotado, extremadamente agotada. Ahí para algunos de ustedes incluso estas energías me podrían estar hablando de sentirte que no tienes apoyo de tu trabajo,
de sentirte que tal vez eres un número más, y por eso tal vez el mensaje de las cartitas negras para ti tenía que ver con buscar ese tipo de independencia. Porque te están poniendo a trabajar extra, te van a poner durante el 2021 a trabajar de más. Ese es el mensaje general. Y tú sientes tal vez que te estás esforzando y que no estás siendo suficientemente recompensado. Tal vez no en dinero, pero con los reconocimientos esos, con esa carta del sol que tú mereces. Y hay cierta energía también aquí para algunos de ustedes donde tú estás esperando o esperarás durante el 2021 que el trabajo donde estás te apoye en algo independiente que tienes. Trabajas en una publicitaria, estás esperando tal vez que la empresa para la cual te estás trabajando te ayude a promover tus productos, tus servicios. Trabajas para una empresa X, estás esperando que esa empresa te apoye a ti con esto, algo que quieres hacer independiente, con tus pinturas. Trabajas en una galería, estás esperando que la galería de arte quiera colocar tus pinturas allí. Trabajas en un restaurante, estás esperando que el nuevo plato que creaste, que sabe delicioso, súper rico, lo pongan en el menú. No lo van a poner en el menú. Para algunos de ustedes funciona, depende de lo que estés haciendo. Déjame ver cómo se resuelve esto, para la energía del trabajo, porque veo que tú estás esperando que ellos te apoyen con algo tuyo y me están diciendo de que... Ok, mira, Acuario, yo tengo que darte el mensaje como lo estoy recibiendo. No te voy a decir que, ay, mira, te salió el 3 de espadas, el 10 de espadas y el 7 de espadas y te voy a decir que todo te va a ir de maravilla, que no te preocupes. No, Acuario, para algunos de ustedes esto es muy importante y se los tengo que dar de esta manera. Hay una idea, algo nuevo que quieres hacer, un plato nuevo, algo que quieres crear, del cual tienes que tener cuidado porque te dije que te mencioné con las cartas negras plagio y te sale la carta del ladrón, 7 de espadas. Esta empresa, esta persona, pues estamos hablando del trabajo, es alguien con quien tú trabajas, de quien tú estás esperando que te apoye, te van a decir que no y probablemente te vayan a despedir con esta carta del 10 de espadas, o tú por esa situación de que no sientes el apoyo de parte de ellos te vayas a ir. Y quiero que sepas que en cuanto o ellos te despidan o tú te vayas, ellos te van a robar esa idea y la van a hacer suya. Ya depende de lo que tú estés trabajando, lo que estés pensando, lo que tú estés haciendo. Mucho cuidado con eso. Trabajas en televisión, eres productor, productora. Tienes una idea de un programa nuevo, te van a decir que no, que eso no va a funcionar, que eso no genera, que no tiene rating. Y después, ellos lo hacen. Atentos con eso, ¿no? Haces un producto, un servicio, tienes que tener mucho cuidado y tener todo patentado, todo registrado, todo con derecho de autor. Mira la cantidad de espadas que te están saliendo aquí, Acuario. Igualmente, escribiste una canción, le muestras la canción a una persona. Esa persona tal vez, coge la canción, coge el poema y se va a formar ahí tremendo problema. ¡Wow! Pero te sale la carta del sol nuevamente. Qué bueno que después de tanta dificultad y oscuridad, en esa situación del trabajo te salga la carta del sol. Como te indiqué, esto es algo pesado que podría pasarle a algunos de ustedes. Y ahí escuchas el camioncito del pan confirmándotelo. Oye. Pero Acuario, tú sale a tu favor, se resuelve. Podrías evitar todo esto entonces si tomas las medidas que te indicaron mis cartas negras también. Asesorándote, haciendo la investigación, haciendo todo paso a paso. No hablando de las cosas que tú quieres hacer porque te pueden robar esa idea. Pero si pasa, ya no se puede hacer nada, pues entras al proceso legal, no te preocupes porque van a reconocer tus derechos en esa situación, ¿ok? Finanzas para el 2021, ¿cómo se ven? Sota de espadas, las finanzas tienes que luchar por ellas. Lo que pasa es, aquí también puede haber algo que tenga que ver con que regalías no están pagando, porque te veo que tienes que luchar por esas regalías para que te paguen ese dinero, y aquí va a haber una separación, va a haber una distinción. Pueden ser incluso hasta dos personas que están en una línea similar de trabajo, que quieren hacer algo similar. No les va a funcionar hacer eso juntos. También están indicando de que en las finanzas algunos de ustedes podrían estar solicitando algún tipo de préstamo, tal vez para poder hacer ese proyecto, para poder hacer crear ese nuevo producto. Fíjate muy bien en las condiciones que te vayan a dar para ese préstamo, y si ese préstamo se lo vas a estar pidiendo a un familiar o a una persona que conozcas, porque eso va a crear una división entre ustedes dos.
Mira, y te sale la carta del diablo de nuevo. Si ese préstamo que tú podrías estar solicitando durante el 2021 es para de una persona, de una amistad, lo veo más que todo, no lo veo como un banco, veo que tú le vas a pedir el dinero a alguien que tiene plata. Esa persona va a tener control sobre ti. Y eso lo que va a hacer es que los va a dividir. Mira, y la carta de la muerte. Y esa relación entre ustedes dos va a terminar. Así que si en el 2021, Acuario, tienes pensado pedir prestado un dinero a una amistad, a un familiar, y tal vez en estos instantes no, por eso tienes que ver esta lectura nuevamente durante el 2021. Cuando te suceda, sabes que puedes regresar acá. No es recomendable que busques esa solución, que le pidas el dinero prestado a esa persona, amistad, familiar, novio, novia, pareja, porque la relación va a terminar. Van a terminar en problemas. Pero se nota que vas a necesitar dinero, así que no te voy a dejar allí en el aire. Déjame ver si consigues ese dinero por medio de un banco, que tal vez es lo que no querías hacer, porque sea un poco más pesado o algo así. Mira lo que te estoy diciendo. Qué barbaridad, Acuario. Justo lo que te estoy diciendo. El emperador me puede representar a mí una entidad privada, un banco o una entidad del gobierno. Y justo lo que te dije, que no tenías ganas de pedirle ese dinero a esa entidad, pues tal vez por los requisitos legales, o que eso podría colocarte en alguna asociación de crédito de tu país, o es como una responsabilidad mucho más estricta que si fuese con un familiar o con una persona que en realidad, si pides dinero a un familiar o una amistad, debe cumplirse los mismos términos, nada más que, por ejemplo, no te van a cobrar intereses ni nada por el estilo. Pero me están indicando de que efectivamente, ahí está, es lo conveniente. Va a ser un poco más difícil para ti, tal vez sea un poco más complicado pasar por todo ese proceso para poder recibir ese dinero, pues tienes que llenar documentos, tienes que pasar por revisiones, análisis de crédito, tienes que pasar por inversiones de riesgo, pero es lo mejor. Y sí te lo dan. Con esa energía, efectivamente te lo dan. Si necesitas dinero para un proyecto, si necesitas dinero para ti, si necesitas dinero para algo nuevo que vayas a crear, es preferible que vayas directamente con un banco o una entidad financiera. Al final, como siempre les digo, ustedes hagan lo que su corazón les dice, ¿eh? Yo te paso el mensaje, tú haz lo que tu corazón diga que es lo más correcto. Recuerda suscribirte, activar la campana y compartir este video, y los comentarios manténme al tanto de cómo van las cosas contigo, y déjame también tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Amor para el 2021. Qué bueno, Acuario. En el amor hay triunfo, hay victoria para ti en el 2021. Qué maravilla. Wow. Las cosas van a salir muy bien para ti. En el aspecto amoroso, vas a tener abundancia, muchas personas van a estar fijándose en ti, vas a estar llamando mucho la atención. Esto también, estas cartas me podrían hablar de algún cambio estético que podrías estar pensando en hacer, tal vez cirugías, tal vez algo estético, algo clínico, algo así que podrías estar planeando para ti, para tú sentirte bien contigo misma, contigo mismo. Y eso entonces te va a brindar a ti amor propio, te va a brindar a ti autoestima. Y eso es algo que estás haciendo porque tú quieres hacerlo para ti. Si eso está dentro de tus planes, tal vez ese dinero que quieras pedir prestado sea para hacerte alguno de estos arreglitos, siempre bajo la supervisión de un médico idóneo, en un lugar profesional, bien cuidado, lugar donde tu salud va a estar bien. Para otros esto me está indicando entonces de que efectivamente vas a estar conociendo a alguien que es enviado o enviada del cielo, que te va a hacer sentir como un rey o como una reina en el aspecto del amor para el 2021. Muy bien. Vamos a pasar ahora con una carta por mes, un mensaje para ti. Enero. Tienes la carta del 8 de oros, muchísimo trabajo. Te estoy diciendo que en el lugar donde estás trabajando, donde estarás trabajando en enero, Acuario, te van a poner a trabajar fuerte. Viene un trabajo duro. Y recuerda que te salieron ahí en las cartas de que tal vez ese trabajo, ese esfuerzo no va a ser reconocido. Pero qué bueno que empieces el año por lo menos teniendo una oportunidad, teniendo trabajo. Y si no tienes trabajo en estos instantes, empieza a mandar tu hoja de vida. Pues para enero hay oportunidades aquí. Nada más que tal vez no te van a pagar lo que tú estabas esperando, pero hay oportunidades de trabajo. Va a salir para ti. Febrero.
Tienes la carta del 9 de copas, un mes en donde tus sueños se van a estar haciendo realidad. Veo también en febrero podrías estar recibiendo alguna invitación para asistir a alguna actividad, algún restaurante, alguna conferencia, alguna entrega de premios tal vez, un reconocimiento. Puede ser entre enero y febrero, Acuario, para ti. Y te veo que vas a estar dándote un muy buen gusto con lo que vas a tener. Sueños y deseos se hacen realidad. Cuidado nada más con los excesos, es lo único que me están indicando allí durante ese mes. Marzo. Tienes la carta de la Reina de Bastos. Esto me habla de que durante el mes de marzo vas a tener contacto, y esto puede ser la energía que te indiqué femenina o del familiar, puede ser un hombre también, a quien ibas a estarle solicitando algún tipo de ayuda. Esa energía con esta Reina de Bastos me marca como una energía que podría ser signos de fuego, no necesariamente puede tener esas características, pero no me da muy buena vibra de esa energía de esa persona en marzo, y podría ser durante este periodo de tiempo que entonces tomas esa decisión de pedir esta ayuda para este producto o esto que quieras lanzar. Cuidado con eso. Abril. Tienes la carta de la Reina de Oros. Y mira, Acuario, tú tienes muchas reinas o muchas energías fuertes femeninas, divinas femeninas acá. Pues tienes la Reina de Oros, tienes la Reina de Bastos, tienes ese 9 de Oros allá, tienes esa carta de la plenitud también. En abril, esta carta de la Reina de Oros me está indicando entonces de esa energía en la cual tú podrías estar pensando en hacer algún cambio de look, en el cual podrías estar pensando en hacerte algún tipo de cambio estético. Podrías tener algo que ver con trabajar en pantalla, en televisión tal vez. Puedes ser entrevistado o entrevistada por los medios. Puedes tú estar entrevistando a alguien, porque esto también lo veo como alguien que tiene como una cámara así como un selfie o una cámara que se está grabando. Así que en enero, febrero, marzo, en abril hay esa energía para ti entonces, Acuario, de entrevistas. Esto puede ser un espejo, tú te estás mirando en el espejo, te puedes estar haciendo tu maquillaje, puedes estar abriendo un canal de YouTube tal vez de maquillaje, lanzando algún tipo de producto que tenga que ver con esto, tú lo estás probando. Mayo. La carta del Diablito, que esa carta te ha salido por todos lados, ¿ah? Te ha salido 3 veces la carta del Diablo. Y en mayo vuelve a salirte esa carta del Diablo. Mira, esto podría estarte indicando también que durante este mes de mayo podrías estar conociendo en el 2021 a una persona la cual solamente su interés es tener una noche de pasión contigo, un intercambio de energía. Tú sabes que yo le digo así, y las intenciones de esa persona no son serias. Tienes que cuidarte de esa energía de esa persona, porque hay alguien aquí que solamente quiere aprovecharse de ti, pero parece que esa persona te va a decir exactamente todo lo que tú quieres escuchar, pero solamente quiere aprovecharse de ti. Cuidado con eso. Y esa carta del Diablo te ha salido acá y te salió también con las otras cartas, que eso es de temer que tengas ese diablo 3 veces. Bueno, 4 veces, si contamos cuando abrí el mazo también, que salió el diablo allí, nada más que no lo saqué, y después volvió a salir el diablo y sigue saliendo el diablo. Así que cuidado con tentaciones, cuidado con manipulaciones, eso es algo muy fuerte. Y para algunos de ustedes me dicen, cuidado con venderle el alma al diablo. Yo te paso el mensaje que recibo. Cuidado con venderle el alma al diablo. Aquí algunos de ustedes podrían, y eso no necesariamente tiene que ser que vas a hacer firmar un contrato con el diablo, con el mismísimo. No, puede ser de que a la persona que le vas a pedir el dinero, firmar ese contrato con esa persona es venderle el alma al diablo, porque esa persona te va a tener así retenido, retenida. Cuidado con eso está muy fuerte con ustedes, así que muy atentos con favores que hagas, que después te dicen, no, mira, te ayudo con esto y después arreglamos. No. Junio. Tienes la carta del As de Bastos. Esta carta yo la relaciono también con firma de documentos. Y mira, justo te sale el diablo después de eso.
Lo bueno que te ha salido ya para el mes de junio, ya después que tú identificas esta energía de esta persona, que puede ser también alguien que te dice, mira, yo te ayudo, claro que sí, ¿qué es lo que quieres hacer? Pero claro, si yo conozco, yo tengo, yo hago. Y podrías entonces para el mes de junio estar trabajando en firmar esos documentos, en firmar esos contratos. Yo te diría que como estas cartas están pegadas, mucho cuidado con eso, ¿eh? Mucho cuidado con eso. Mira la carta que te sale, el 10 de espadas, aclarando el as de bastos. Hay una persona que vas a conocer en mayo, la cual te va a prometer el cielo, la tierra, el universo, los planetas, la luna, Júpiter, todos los planetas te lo va a prometer. Las otras dimensiones, de aquí hasta el más allá, todo eso, sal huyendo. Julio. Tienes la carta del 2 de oros y mira, con esta energía yo veo que en julio vas a abrir los ojos. Yo te veo a ti tomando tus 2 pesitos, tus 2 moneditas, diciendo, ¿sabes qué? De poco a poco yo logro mis metas, de poco a poco yo hago mis sueños, de poco a poco yo logro esto. Me va a costar más tiempo, voy a demorar mucho más en lograrlo, en obtenerlo, pero no le voy a deber nada a nadie. Agosto. Tienes la carta del 8 de espadas. Yo veo aquí que tú logras una liberación. Logras quitarte la venda de los ojos y logras ver la energía de una persona a tu alrededor. Y esto puede ser que alguien más te ayude a abrir los ojos y a ver esta realidad en agosto. Coloca en la palabra de algo que podría estarte incluso hasta decepcionando. Lo siento mucho, Acuario, pero podrías decepcionarte de una persona que tal vez anteriormente no veías con claridad quién era. Septiembre. La carta del mundo. Para el mes de septiembre yo te veo a ti limpiándote, cortando toda esta energía de estas personas que a tu alrededor tal vez no te estaban apoyando, cortando esta energía de estas personas que podrían haber sido bastante negativas para ti, cortando esa energía de estas personas o estas situaciones, ciclos de la vida pasada, para prepararte hacia un mejor fin de año. Te veo tomando decisiones concretas. Y este podría ser el inicio del periodo en el cual tú tomas la decisión de irte de un lugar de donde vives o donde trabajas. Octubre. La carta del 5 de bastos. ¡Wow! Con la carta del 5 de bastos yo veo esa energía en donde tú dices, no más conflicto, no más drama, no más problemas. También te veo con esa energía colocando o plantando bandera en un nuevo lugar. Y veo personas a tu alrededor escuchando lo que tú tienes que decir. Personas prestándote atención. Logras la atención de personas que verdaderamente importan. Incluso esto podría hacer que creas o generas algún tipo de audiencia para ti. Nuevas amistades, nuevos grupos de personas que ahora sí van a estar en la misma vibración que tú estás. Noviembre. La carta del sota de copas. Durante el mes de noviembre yo veo a ti con esa energía donde vas a tener fuerzas para hablar, fuerza para alzar tu voz, donde tú vas a poder expresar lo que verdaderamente sientes y explorar nuevas cosas para ti también, porque siento que anteriormente eras una persona que no eras tú, estabas forzándote a ser alguien más para poder complacer a otras personas. Y ya yo veo que durante este mes de noviembre ahora sí tú logras encontrar tu voz. Diciembre, tienes la carta de la emperatriz y para ti el mensaje aquí es que la espera y el sacrificio de todo el año 2021 ha valido la pena. Cuando llegue diciembre, a pesar de los momentos difíciles que puedas tener durante el año, tú vas a decir gracias, gracias, gracias. Vas a estar en una muy buena posición, eres la emperatriz, donde la paciencia, donde el esfuerzo, la constancia, la determinación te va a llevar a ti a estar en el centro, en el éxito. A demostrarle a esas personas que te hicieron creer de que sin ellos no ibas a ser nadie, de que tú eres tú, Acuario. Muy bien.
Vamos a ver cuál es el espíritu animal que te va a estar acompañando durante el año 2021 y qué mensaje principal tiene para ti. A ver. ¡Wow! Te sale el espíritu del cerdito. Dice que uses tu mente de una manera sabia. Te da el número divino como el número 47. Puede ser el número 74 o igualmente puedes sumar 7 más 4 y te da otro número. A ver, 7, 8, 9, 10, 11. Maravilloso ese número, Acuario. Muy bien, ¿eh? Ha sido un honor para mí el haberte atendido. Muchísimas gracias por estar junto a mí. Gracias por suscribirte, activar la campana, darle like a este video y compartirlo. Te mando un fuerte abrazo y te decreto un año 2021 lleno de mucha luz y progreso.